Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 7 de febrero de 2025, soy Eduardo Thompson y hoy tenemos un crucial dato de empleo en Estados Unidos, bajas en Amazon y conversamos del escenario político en Ecuador antes de las elecciones presidenciales de este domingo. Los mercados de acciones, bonos y el dólar registran cambios leves esta mañana a la espera del crucial dato de nóminas en Estados Unidos, el cual ayudaría a determinar la senda de tasas de interés. Analistas prevén que se crearon 175,000 nuevos puestos de trabajo el mes pasado, por debajo de los más de 200,000 creados en los 2 meses anteriores. Las acciones de Amazon.com retroceden el viernes en el premercado luego que la empresa entregara proyecciones de ganancias y ventas en el trimestre actual que no alcanzaron las estimaciones de analistas. Amazon además advirtió de limitaciones de capacidad en su división de computación en nube a pesar de sus planes de invertir $100,000 millones este año. En una entrevista con Bloomberg TV el jueves, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, buscó calmar a la gente preocupada por el acceso de la agencia DOGE, dirigida por Elon Musk, a los datos de sistemas de pagos de la entidad que dirige. Agregó que el gobierno de Donald Trump tiene claras metas económicas como impuestos y gastos más bajos. Pasando a América Latina, el Banco de México recortó el jueves las tasas de interés en medio punto al 9,5% y dijo que consideraría reducciones adicionales de la misma magnitud, ya que la inflación volvió al rango objetivo, el crecimiento se desacelera y los aranceles estadounidenses fueron aplazados. Siguiendo con ese tema, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, espera reunirse la próxima semana con representantes comerciales de Estados Unidos para iniciar negociaciones que espera lleven a descartar aranceles contra México. La Cámara de Diputados de Argentina aprobó suspender las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, o PASO, para las elecciones de mitad de periodo de este año. La suspensión podría dar al presidente Javier Milei más tiempo para beneficiarse políticamente de la recuperación económica en el país, además de reclutar legisladores de coaliciones rivales. En Chile se informó una aceleración de la inflación al 1,1% mensual debido a alzas en las cuentas eléctricas. Más tarde se informará el IPC en Colombia y se prevé que se enfrió al 5,1% anual en enero. Como les decía al comienzo, este domingo hay elecciones presidenciales en Ecuador. El presidente Daniel Noboa busca un segundo mandato y para eso compite con Luisa González, heredera del correísmo en el país. Para saber qué se espera ocurra en las elecciones, hablé con Stefan Kefner, periodista de Bloomberg News en Quito. Acá nos cuenta qué es lo que han mostrado las encuestas. Bueno, las encuestas indican una muy probable victoria de Daniel Noboa, que se reelija entre comillas porque su primer periodo ha sido un periodo interino de 18 meses y la pregunta más bien es ¿cuándo? Si es que ganara el domingo, sería la primera victoria de un candidato desde Rafael Correa en el 2013, en primera vuelta. Y si no alcanza por lo menos la mitad más uno o el 40% con una diferencia de más de 10 puntos sobre su rival más cercana, la correísta Luisa González, entonces habría una segunda vuelta para definir la presidencia el 13 de abril. Stefan, ¿cómo se explica la popularidad de Noboa en tan poco tiempo de gobierno? Él heredó una situación muy compleja y en la política doméstica su logro principal es que el electorado no le atribuye a estas crisis a él. Entonces, hay muchas personas que le apoyan, que dicen que él merece un periodo completo para seguir con las políticas que ha iniciado, que han sido, por una parte, mano dura contra la delincuencia. Había un decreto de conflicto interno, de guerra interna, contra organizaciones narcotraficantes. Y, por otro lado, el mercado financiero internacional le ha aplaudido porque ha tenido la valentía de subir algunos impuestos, de invertir capital político en medidas muy impopulares como subir el IVA y también eliminar los subsidios a la gasolina que daban. ¿Y qué ha dicho, qué ha prometido Noboa en campaña? No es la única crisis de Noboa, sino porque también hay crisis en el sector eléctrico y en general la economía ecuatoriana está estancada desde la caída de los precios del petróleo en el 2014. Hay fuerte emigración, entonces muchas personas esperan que él resuelva el problema de crecimiento económico como heredero de una fortuna empresarial, sobre todo en el banano. Entonces que tenga ese enfoque de poder hacer crecer la economía para también a través de eso subir el empleo.
Stefan, ¿cuáles han sido las promesas de la candidata opositora Luisa González? Ella promete básicamente devolver el Ecuador a la época del gasto público libre de Rafael Correa, con aumento de ayudas sociales. También las personas que le apoyan a ella están muy enfocados en ciertos temores. O sea, del un lado quieren más subsidios, sobre todo a los combustibles, pero del otro lado tienen miedo de que un modelo empresarial pudiera hacer aún más difícil recibir cosas como medicinas en el sistema de salud pública. La seguridad sigue siendo el problema número uno y han caído las cifras de homicidios, pero en general todavía es un problema sumamente grave que tampoco promete una solución rápida. Por último, las escuelas de negocios en Estados Unidos ya están viendo una disminución en el número de estudiantes internacionales de MBA. La administración Trump estudia endurecer políticas de migración, lo cual dificultaría que los graduados encuentren trabajo en Estados Unidos. Es por esto que algunos expertos prevén que a futuro la caída podría ser aún mayor. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español puedes suscribirse a nuestro newsletter 5 Cosas o seguir nuestras redes sociales. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Que tengan un excelente fin de semana. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.